Bienvenidos nuevamente vendedores, en este caso un entrenamiento express en donde vamos a analizar un poquito cómo calificar clientes como un experto y así obviamente evitar perder el tiempo con personas que al final nunca van a terminar siendo nuestros clientes compradores. Tenemos que ser muy astutos a la hora de poder calificar, a la hora de poder hacer distintas cualificaciones. Pero vamos a ver bien a detalle cómo cubrir cada uno de los puntos, los distintos momentos en donde podemos cualificar, cómo podemos cualificar, qué tipo de problemas nos podemos encontrar cuando estamos cualificando para ver qué es lo que nos conviene, obviamente, cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que entender en este caso es que podemos encontrar tres formas de filtración. La forma de filtración número uno, que en este caso es la opción 1, es la suave. Aquí nosotros, ¿dónde nos vamos a concentrar en filtrar? Nos vamos a concentrar en filtrar a veces solamente por adecuación. ¿Qué quiere decir esto? En este caso estamos hablando de que si filtramos por adecuación es porque solamente estamos filtrando por saber si lo que la persona está buscando es lo que nosotros tenemos. Muchas veces entramos en este error de filtración suave cuando nosotros no estamos llevando adelante ningún proceso de filtración. Entonces la persona nos consulta algo y nosotros le decimos, sí, ¿qué estabas buscando? Y automáticamente con esa información que la persona nos dio empieza todo nuestro proceso de ventas. A veces esto lo podemos hacer, ya vamos a darnos cuenta, con otro tipo de procesos de filtración, como puede ser un formulario, como puede ser un chatbot, pero solamente estamos filtrando por adecuación, o sea, por una cuestión del producto o el servicio o el objetivo que la persona está buscando. Ahora, también podemos tener una segunda opción, que en este caso sería hacer una filtración un poquito más a profundidad. Que en este caso ya no es solamente la adecuación, sino que a eso también le tenemos que sumar ahora lo que es el dinero. O sea, una cuestión de qué estás buscando, pero también dentro de qué rango de precio tenías en mente. ¿Cuál era el rango que se adecua a lo que vos necesitabas? Ya no es solamente producto o servicio, sino que también estamos sumando ahora una cuestión de dinero, rango de precios. ¿Es más o menos lo que tenías en mente? ¿Tenés la capacidad para hacerlo? ¿Tenés la capacidad líquida para hacerlo? ¿Tenés que salir a vender algo? ¿Tenés que conseguir otra cosa? ¿Cuánto era tu presupuesto en mente? ¿Cuánto era lo que tenían pensado? ¿Hasta cuánto podés llegar? Podemos empezar a cualificar a través de la adecuación, pero también con el dinero. Y ahora podemos ir un poquito más allá, que ya no es solamente la adecuación y el dinero, sino que yo puedo ir a filtrar un poquito más adelante, teniendo en consideración también la necesidad de la persona. O sea, consultarle a esa persona y empezar a intentar trabajar con personas que realmente tienen una necesidad actual. Ahora, hay algo que es importante. Siempre cuando me dicen, bueno, Facu, pero entonces, ¿qué es calificar? Calificar, a mi forma de ver, es trabajar con clientes que tienen la posibilidad de ser compradores. Y vos me dirás, Facu, ¿por qué utilizamos la palabra posibilidad? Porque acá es donde quiero encontrarme yo, que no nos estamos encontrando con alguno de los 4 impedimentos que nos pueden evitar que esas personas se transformen en clientes. Ya sabemos cuáles son esos impedimentos, lo hemos hablado también en nuestro anterior video, en donde sí hablamos de que las personas pueden ser por una imposibilidad física. Bien, en este caso vamos a poner físico. Vamos a pensar también que esa persona no solamente tiene una imposibilidad física, o sea, de que quiere hacer que le hagamos un envío hacia Colombia, nosotros estamos en Argentina y no hacemos envíos exteriores. Entonces nos damos cuenta de que tenemos una imposibilidad física, pero también nos podemos encontrar con que una persona no tenga la capacidad, un menor de edad que quiere comprar algo y que no tiene la capacidad, que tendría que ser mayor de edad para poder comprarlo. Entonces fíjate que tenemos una imposibilidad de que se dé la venta. Entonces no es cualificado porque no va a poder tomar la decisión por más que quiera, por más que yo intente con todos mis esfuerzos, no tengo la posibilidad de superar ese impedimento. También puedo encontrar un impedimento de dinero, obviamente, que la persona esté queriendo comprar una casa de $400.000 y obviamente su capacidad crediticia, su capacidad para conseguir ese monto, lo que tiene ahorrado sea de 15.000, de 10.000, de 20.000. No tiene la capacidad dineraria para poder acceder. Esa persona estaba buscando algo dentro del rango de precios de los 200 a los $500 y yo tengo para ofrecerle algo de 4.000. No encuentra una capacidad real, tiene un impedimento para poder acceder a eso. Pero también nos podemos encontrar con un impedimento de tiempo, ¿no? Que en este caso estamos hablando, imagínate que una persona a la que le quiero vender un determinado producto que necesita obligatoriamente para la fecha del 15 y yo se lo puedo recién entregar para la fecha del 25, para la fecha del 28. Esa persona va a tener un impedimento a nivel de tiempo porque no va a poder obviamente obtenerlo. Y también puedo encontrar un impedimento a nivel de adecuación. O sea, que la persona necesite algo que yo en realidad no tengo.
Pensemos una persona que quiere hacer un curso para principiantes y yo tengo un curso para avanzados solamente. Pensemos en una persona que está buscando una cortina roller, o sea, esas cortinas que se enroscan, y yo no vendo cortinas roller, sino que solamente vendo cortinas tradicionales. Uno podría decir, bueno, Facu, pero puedo intentar cambiarlo, pero en realidad no se adecua a lo que el cliente quiere. Ahora, acá es donde empieza a venir. Los impedimentos son una cosa, pero yo necesito con los filtros saber si estoy frente a un impedimento o no. Entonces, puedo filtrar por adecuación, puedo filtrar en este caso teniendo en consideración la adecuación y el dinero, puedo filtrar también teniendo en consideración esto y la necesidad, pero también tengo que considerar que en todas estas acciones tengo que considerar también lo que respecta a los impedimentos físicos y a los impedimentos obviamente de tiempo. Son importantes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que podemos tener distintos tipos de cualificaciones, siempre partimos a lo mismo. Un cliente que no tiene un impedimento es un cliente que está cualificado. Ahora, yo necesito empezar a segmentar a ese cliente para saber qué tantos pasos tengo que dar o qué tanto esfuerzo tengo que llevar hacia adelante o de qué forma lo tengo que llevar hacia adelante. Los problemas frecuentes a los cuales nos encontramos son que si yo hago, obviamente, un impedimento, o hago en este caso, un filtro suave, o sea, un filtro solamente por adecuación, muchas veces me puedo encontrar con que un poco más adelante del proceso, lleve hacia adelante el proceso y la persona al final termine poniendo una excusa o una objeción porque yo no me adelanté. Pensemos una persona que estaba queriendo comprar un terreno, me dijo qué tipo de terreno buscaba, qué era lo que necesitaba, veo algo que se adecua a eso, voy, le muestro todo y al final la persona viene y me dice, sí, bueno, pero tengo que esperar entonces que podamos vender una casa que quedó de un familiar cuando falleció, pero bueno, todavía tenemos que hacer, en este caso tenemos que hacer la declaratoria de herederos y posterior a eso recién vamos a poder hacerlo. Le faltaba un filtro, entonces pasamos un montón de tiempo con un cliente que al final no era algo que me podía comprar. Obviamente, que es la ventaja que tiene hacer un filtro suave, que más personas pasan por el proceso y no se escapan. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a encontrar esta variable de juego. Ahora, cuando entro obviamente en un problema, cuando empiezo con las cualificaciones moderadas, ya ahí no solamente estoy yendo por adecuación, sino estoy yendo por dinero. Entonces ya me permite segmentar bastante. Ahora, acá te vas a encontrar dos puntos. Uno es que la persona te diga la realidad, pero también te puedes encontrar como punto número 2 que la persona no quiera responderte. O punto número 3, en este caso todavía nos podemos encontrar con las anteriores acciones, que es que la persona sí tenga el dinero, si la persona, o en este caso te diga que sí lo tiene, que sí se adecua, pero que la persona hoy no tenga una necesidad de actuar ya, sino que la persona en este caso se encuentre con que no tiene urgencia. Acá es donde nosotros nos llega lo que son los filtros fuertes. Los filtros fuertes nos permiten solucionar todo esto, pero ¿cuál es el principal problema? El principal problema es que vas a necesitar un cliente muy motivado, porque si no, otro montón de clientes van a desaparecer. Se van a ir, no van a querer pasar por los filtros. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que pensar qué momentos existen para filtrar, cuándo podemos hacer las filtraciones. Y el momento número 1 es la preventa, ¿no? ¿Qué quiere decir en la preventa? Que podemos filtrar a través de acciones antes de entrar al proceso de venta, ya sea con la publicidad, ya sea que podemos filtrar con un determinado formulario, podemos hasta filtrar con un determinado chatbot. Pero eso también nos lleva a lo siguiente, que es el otro momento en donde podemos filtrar, que es durante el proceso de venta. El problema aquí es que también nos encontramos, dependiendo en dónde realicemos esto, nos vamos a encontrar con algunos problemas, porque uno diría, bueno, yo voy a hacer entonces un filtro súper fuerte, preventa, para que solamente me lleguen los clientes que están súper cualificados. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si yo hago eso, muchas veces me puedo encontrar con que los clientes del otro lado sí sean cualificados, pero que no quieran pasar por el filtro, que todavía no entienda por qué tienen que pasar por el filtro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo elijo hacer el filtro en el preventa, muchas veces me puedo encontrar con que el cliente no vea verdaderamente el valor de pasar por el filtro. El cliente no quiera pasar por el filtro. Y acá es donde viene el problema. Puede ser un cliente cualificado que no está queriendo pasar por el filtro. Mientras que si hubiera hablado conmigo, capaz que esa persona sí podía pasar. Ahora, yo puedo hacer un filtro súper fuerte porque estoy buscando que solamente lleguen clientes que quieren comprar ya,
pero puede ser que la persona en realidad todavía necesite que nosotros lo motivemos, que nosotros le demos ese pequeño convencimiento extra, que le demos ese pequeño empujoncito, que lo ayudemos a dilucidar por qué esto es la mejor opción para ellos. Entonces, si yo hago solamente y quiero trabajar solamente con clientes que ya están locos por comprar, me estoy transformando en un despachante y no en un vendedor. Ahora, yo también puedo hacer el filtro después en el proceso de venta. Antes de que me vaya, algunos me dicen, bueno, pero yo quiero hacer un filtro con un chatbot al principio que pregunta tal, si puede hacer esto, si puede invertir, si puede tener esto, claro. Buenísimo todo el trabajo que te saca el chatbot. Ahora, ¿cuántos clientes perdemos que podrían haber sido clientes, pero que por ese tratamiento tan frío de segmentación, a veces no lo estamos motivando nosotros? Ahora, el otro lugar donde yo puedo hacer el proceso de cualificación es durante el proceso de ventas, o sea, a través de preguntas. Y yo mismo direccionar la conversación hacia un lado o ese otro. Pero ¿qué pasa? Si yo hago un proceso, perdonen, acá de preguntas, yo me puedo encontrar también con un obstáculo, que es que la persona del otro lado no se encuentre motivada a contestarme todos esos filtros. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la forma más fácil de vender es no preguntar, es no meternos en esos momentos un poquito más tensos o no preguntar, eso porque genera un poco de rigidez. Pero lamentablemente, si nosotros no hacemos esas preguntas o si no le damos el suficiente contexto al cliente para que el cliente entienda el por qué tiene que responderme y lo motivamos a que me responda y a que me dé esa información, obviamente después nos encontramos con perder un montón de tiempo con clientes que al final no terminan respondiendo. Entonces, como opción número 2 de hacerlo en el proceso de venta, a veces es la pérdida de tiempo y también, aparte de la pérdida de tiempo, muchas veces la falta de respuestas. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que entender. Tenemos que ponernos a pensar en este caso y decir, bueno, si yo ahora ya he empezado a entender cuáles son los filtros, de qué forma tengo que llevar hacia adelante a las personas y cuál es el camino, lo primero que tenemos que entender es decir, bueno, dentro de mi proceso, ¿cómo me conviene a mí llevar hacia adelante el camino? En mi caso yo te voy a dar una recomendación que para mí es la forma más fácil de trabajar. Es hacer un filtro moderado. Un filtro moderado te permite preventa, te permite saber y tener una constancia de que el cliente está buscando algo que está adecuado a lo que necesita y que también tiene la capacidad económica. ¿Por qué? Porque con esas dos acciones nosotros ya sabemos que después haciendo un filtro de tiempo y un filtro al nivel de preguntas de capacidad física, o sea, de poder realmente cumplir con esto, yo ya tengo la parte más dura realizada. Y me queda como vendedor llevar adelante el que la persona tenga ganas, tenga necesidad. Entonces, si ustedes me dicen a mí, para mí una gran estrategia es hacer un filtro preventa moderado y luego de ese preventa moderado, sí hacer de forma completamente manual que la persona tenga deseo o necesidad. O sea, lo que nosotros podemos llamar crear urgencia para tomar una acción de compra en el momento actual. Esto nosotros lo podemos hacer de forma completamente manual sin la necesidad de segmentar tantísimo. Obviamente ustedes me van a decir, bueno Facu, pero ¿qué consideración extra puedo tener? Y lo que estamos vendiendo. Si yo estoy vendiendo un producto de alto valor, muchas veces me voy a dar cuenta que los clientes tienen mayor predisposición a pasar por filtros más altos. Pero si yo me pongo a pensar en lo que son productos de bajo valor, a medida que me voy bajando de valor, los clientes están menos dispuestos, entonces necesitarían filtros más bajos. Bien, entonces considerando esto, nosotros podemos armar nuestra estrategia y podemos pensar muy bien cómo hacerlo. Ahora, acá es donde viene el camino, yo siempre les digo lo mismo. Para llevar adelante este camino de donde nosotros tenemos que preguntar y filtrar, siempre la parte importante es entender de que los clientes son personas y que nosotros no podemos solamente tratar a todas las personas como personas que quieren comprar ya, sino que tenemos que hacer que esto ingrese dentro de una comunicación fluida en las cuales las partes entiendan por qué se están haciendo las preguntas y que vea que el beneficio de todo el proceso está siendo en otorgar esa información o en ayudar al cliente a que vaya pasando hacia adelante. Obviamente, si vos querés ayuda para que te ayudemos a entender cómo llevar adelante el proceso de venta, cómo armar buenas estrategias de filtros, cómo entender en qué momento puedo poner filtros y en qué momento no puedo poner filtros,
Acordate, puedes tocar el enlace que vas a encontrar debajo de este video y obviamente te podemos ayudar de forma personalizada. Ahora, en caso de que lo quieras hacer vos solo, ya tenés un poquito aquellas consideraciones que sí o sí tenés que tener en cuenta y tenemos que dejar de lado esa frase de no, ese cliente no estaba tan filtrado, no estaba tan cualificado, necesito que venga más cualificado. Porque ¿hasta cuánto necesitamos que sea cualificado? Si nosotros necesitamos que el cliente venga con el dinero y con las ganas de comprarme de forma directa, soy un despachante, no un vendedor. Acuérdense lo que yo siempre les digo, vendedores infalibles somos aquellas personas que no necesitamos que el cliente sea completamente perfecto y cualificado, sino que nosotros mismos también creamos esa circunstancia. Así que ya saben, chicos, obviamente si necesitan ayuda pueden tocar en el botón de abajo y obviamente reservar una llamada con mi equipo a fin de que lo analicemos y veamos cómo podemos ayudarle. Y en caso de que lo quieran hacer ustedes por su lado, obviamente anímense y métanle adelante, porque si hacemos una buena estrategia de filtro de cualificaciones te vas a dar cuenta que vas a liberar un montón de tiempo. Te mando un súper saludo, ya sabes, como siempre, déjale un me gusta y obviamente compartir el video con aquella persona que sepas que lo necesita. Y como siempre te digo, espero que seas muy feliz. Chau, chau.